Mira. Hola, buenas noches. Esta emisión especial de Capitalismo Revolucionario soy Sebastián Izquierdo, como siempre me presento. Estoy con Agustín Laje, escritor de Libro Negro de la Nueva Izquierda, que es en este momento bestseller en Amazon en varias listas. Está como número 1, número 2 y así peleando. Y tengo el honor y el gusto de tenerlo acá en nuestro quinto programa. Y quiero partir entregando completamente la palabra a él para que hable, desplaye del libro, nos cuente por qué tenemos que leerlo y qué es lo interesante y desde qué puntos de vista enfoca su análisis de la nueva izquierda. ¿Cómo te va, Santiago? Un gusto saludarte. Gracias, antes que nada, por el espacio brindado. Es la primera vez que doy una nota en un sistema como este, así que espero que podamos tener una comunicación fluida. Vos me consultabas, bueno, un poco sobre el libro. Se llama Libro Negro de la Nueva Izquierda. Es un trabajo de ensayo que hicimos junto con otro escritor, con Nicolás Márquez. Es un ensayo que está partido, digamos, en dos partes. Yo me he enfocado sobre todo en hacer una crítica del feminismo radical y Nicolás Márquez de lo que él llama el homosexualismo ideológico, que, bueno, si querés luego también podemos hablar un poco sobre eso. Y nosotros hemos partido de la premisa de que la izquierda no se acabó con la caída del muro de Berlín en el 89, no se acabó con la implosión formal de la Unión Soviética en el 92, sino que se reeditó, se reacomodó, se ayornó a los nuevos tiempos, mutando no solamente sus marcos teóricos, sino también sus estrategias, al punto que empezaron a modificar el sujeto arquetípico de la revolución de izquierda, que fue la clase obrera, desde Marx hasta por lo menos los experimentos de la Unión Soviética. Y sí. Quiero parar un poquito ahí, un segundo. Sí. ¿Por qué en Latinoamérica esta nueva izquierda de la que tú hablas, porque en Estados Unidos está muy avanzada, en Europa está muy avanzada, sí, pero en Latinoamérica seguimos teniendo la vieja izquierda? ¿Y por qué deciden ustedes implementar esto sobre la nueva izquierda y de pronto no seguir pillándola con el socialismo del siglo XXI, con Chávez, con el populismo, todo esto que hicieron, por ejemplo, Axel Kaiser con Gloria Álvarez y toda esa cuestión? ¿Por qué decidieron avanzarse, es decir, ponerse en la vanguardia y preponerse a una izquierda que a Latinoamérica todavía no llega, o tal vez no con la fuerza que tienen otros países? Es cierto. Bueno, es interesante porque la mayoría de los ejemplos o de los casos empíricos que nosotros estudiamos en el libro tienen que ver más con lo que podría ser el primer mundo, que es donde más avanzada está esta nueva izquierda, efectivamente. Ahora bien, nosotros, ¿por qué no nos enfocamos, si se quiere, en el populismo y nos enfocamos, si se quiere, en la matriz ideológica de esta nueva izquierda? Bueno, porque nosotros entendemos con Ernesto Laclau que el populismo es simplemente una forma de construir lo político, pero es una categoría independiente de la sustancia ideológica de un proyecto populista. Es decir, cuando estamos hablando del populismo, estamos hablando simplemente de la forma de hegemonizar a través de un concepto de pueblo a un conjunto de actores sociales que se ponen bajo el amparo, digamos, de un caudillo, de un líder carismático, pero estamos hablando de un método para hacer política, de una estrategia para hacer política. Quienes hacen una crítica a ese método, para nosotros nos parece muy interesante, pero no nos cierra el círculo. Creemos que están, digamos, ocupándose de una de las patas de la cuestión, pero no están llegando al fondo de la cuestión, que son también las ideas que están atrás de esa aplicación de nuevos métodos políticos en América Latina, que en verdad son viejos, pero son nuevos para este siglo por lo menos. Entonces, con Nicolás Márquez empezamos a hacer, digamos, un rastreo de los autores que, sobre todo desde la década del 60, aunque también nos hemos metido con la escuela de Frankfurt un poco, han empezado a generar marcos teóricos para llevar a la izquierda nuevos sujetos revolucionarios, digamos. Y hemos caído en la cuenta de que son muchos, y nosotros en este libro hemos avanzado sobre la ideología de género. Esto es
contra la cuestión del feminismo radical y lo que se llama en el libro el homosexualismo ideológico. Luego vamos a escribir nuevos trabajos, o nuevos tomos de este mismo trabajo, digamos, donde vamos a avanzar sobre otros temas, como por ejemplo el indigenismo, el ecologismo y otras patas de esta nueva izquierda. Pero nos pareció importantísimo empezar a dar un combate a nivel de las ideas. Ustedes, ninguno de los dos se manifiesta como anti-homosexualidad o pretende prohibirla, para dejar ese punto claro. Nosotros no tenemos, no, en absoluto, no tenemos ningún problema con las decisiones que tienen que ver con el fuero íntimo de cada persona, siempre y cuando no violen los derechos de terceros. No tenemos en absoluto. Lo que nosotros estamos marcando es cómo la izquierda pasó del siglo pasado de despreciar, incluso de perseguir a los homosexuales, a hegemonizarlos con arreglo a un nuevo discurso teórico y estratégico. No podemos olvidar, por ejemplo, que en la Unión Soviética los homosexuales eran recluidos en campos de concentración. No podemos olvidar, por ejemplo, que el Código Penal chino hasta hace muy pocos años penaba la homosexualidad con la castración o con la pena capital. Y tampoco podemos olvidar, digamos, un poco más cerca de nuestras tierras, el caso de la Cuba castrista, ¿no? Que tenía campos de concentración también para los homosexuales. Y el Che era, el Che en sus propias teorías sobre el hombre nuevo era muy duro con la comunidad homosexual. Es decir, cómo la izquierda en tan poco tiempo se da vuelta, se reconvierte teóricamente como para absorber en su seno cuestiones que antes despreciaba y atacaba. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos el homosexualismo ideológico. Hacer creer a la comunidad homosexual, por ejemplo, que el sistema de valores y el sistema económico de Occidente no le estaría brindando el lugar que ellos se merecen en la sociedad. Esto es lo que hace la izquierda. Les inventa este discurso en este siglo de el sistema heterocapitalista. Digamos, cuando vaya a hablar con las mujeres, la nueva izquierda le va a hablar sobre el patriarcado, sobre el heterosexismo y otros conceptos nuevos, la falocracia, y empieza a inventar, digamos, una serie de significantes que logran empezar a absorber a estos sujetos dentro de este nuevo marco, digamos, estratégico, ¿no? Pero son conceptos vacíos, o sea, no intentaron definir nada. Yo por lo menos he buscado, he tratado de entender y no he encontrado ninguna definición clara sobre lo que es el patriarcado y en qué se relacionaría esto con el capitalismo, porque el capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción. Partamos de la base que la mujer jamás ha vivido mejor que en este momento de la historia y gracias a nuestro sistema de mercado, ¿no? Gracias al sistema económico y social y político que imperó en Occidente. Ha vivido mucho mejor, por ejemplo, en los Estados Unidos de la década del 50 que en la Rusia de la década del 50, ¿no? Y sin embargo, se les ha hecho que su opresión cultural tiene sus raíces en el sistema de mercado. Y eso no es así, y los datos empíricos, la verdad que están de nuestro lado, porque si uno hace una revisión de los datos, de las condiciones de vida de las mujeres en los países más libres, y los compara con las condiciones de vida, de mortalidad, de salubridad, de educación, de representación en la política, de actividad en la política, en los países menos libres, va a darse con el resultado de que a mayor libertad económica, mayor es el grado de bienestar que tiene la mujer, ¿no? Y el hombre también, o sea, y el hombre también, todos. Seguro, todos. Mira, yo, esto del patriarcado, ¿no? Que se habla. Bueno, vos sabías, por ejemplo, que en el mundo hoy egresan de las universidades un 33% más de mujeres que hombres. Sí, eso mundial, sabía. Bueno, a nivel mundial, las mujeres... En el primer mundo, en este momento, las mujeres están egresadas, las mujeres menores de 30 años con estudios, tienen en promedio sueldos 20% superiores al de los hombres. Así es.
Mirá, y además en países latinoamericanos relativamente ricos como Chile, Argentina, ¿no es cierto? Panamá o México, las mujeres sin estudios entre los 18 y los 25 años ganan el triple que los hombres. así es. Y mira, en los países más libres, el 77% de las mujeres finaliza sus estudios. En cambio, en los países menos libres del mundo, solo el 31,8% mujeres finaliza la educación básica, digamos, ¿no? En fin, hay un montón de datos, como por ejemplo, vos sabías que hoy, a nivel global, el 70% de los gastos de consumo son controlados por mujeres. O sea que no sé, digamos, cuál es el patriarcado que se nos vende, ¿no? El 65% de los que Estados Unidos está en manos de mujeres, por ejemplo. Datos Claro. así en el libro está lleno. Hoy en día las mujeres de 10 años más que el hombre. Hay una antropóloga, Helen Fisher, que ella escribió un libro que se tituló El primer sexo. Es, digamos, una reformulación del libro de Simone de Beauvoir que se llamó El segundo sexo, porque Fisher lo que nos dice y lo que nos muestra con datos duros es mujer, gracias a la economía de mercado y gracias a la globalización, nunca ha estado mejor en la historia y que va a estar, si no ya está, mejor que el hombre. Por eso es que se llama el primer sexo. Esto a mí me parece fabuloso. Ahora, claro, yo no soy un misógino. Yo no odio a la mujer. Yo celebro que nuestra economía libre de mercado y nuestros sistemas de Occidente le hayan dado a la mujer, que históricamente estuvo por debajo del hombre, temas económicos, políticos y sociales, le haya dado tantas posibilidades en tan poco tiempo. Lo que me molesta sobremanera es que esta nueva izquierda no se está poniendo del lado de la mujer, porque si no lo que tendría que hacer en todo caso es señalarle estos casos de éxito. Y no enseñarle que para liberar a la mujer hay que hacer cambios que hagan girar a nuestros países hacia la izquierda, porque eso ya lo quiso hacer Engels. Mira vos, cuando se muere Marx, su socio intelectual, cuando muere Marx, Engels escribe a los pocos años un trabajo que se llamó El origen del Estado, la familia y la propiedad privada. Engels allá tiene una frase que viene a regir, que dice: en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Pero le pone de inmediato un freno a la revolución de la mujer, porque le dice: la mujer va a ser liberada en tanto y en cuando el obrero triunfe. El problema es que la revolución del obrero triunfa en la Unión Soviética y la mujer, hoy la nueva izquierda le está vendiendo más o menos el mismo cuento. Les vende: ustedes están oprimidas por un sistema, pero que modificar sus estructuras de libre mercado, sus valores occidentales típicos, etcétera, ¿no? Entonces los pone en contra aquel sistema que les dio más libertad y más protagonismo social. Y eso es lo que venimos a mostrar en cierta forma en tanto con la cuestión de la homosexualidad, ¿no? Claro, sí, no, a mí me interesa mucho que traiga eso, que en verdad, porque es muy fácil si uno dice, este es un libro que critica el feminismo y critica la ideología homosexual, que las personas digan, hey, estos tipos son unos homofóbicos y unos misóginos. Y el tema no es ese, el tema es criticar, pero es muy fácil que para una persona común y corriente lo escuche y diga que les pasa a estos tipos, unos homofóbicos y unos misóginos. No es así, el tema es tratar las ideologías que la izquierda ha venido tratando de insertar en estos grupos. Ahora yo te quiero hacer una pregunta, todo esto de, a ver, una pequeña cosa, todo esto de Engels viene de el amo y el siervo de Hegel, pero la nueva izquierda parece estar más fundamentada en Heidegger, que era un nazi, en, en, en Foucault, que era un discípulo de un nazi, que es Heidegger, y además, vámonos a lo profundo, ¿de dónde sacaron estos tipos toda esta cuestión? Bueno, pasa ¿Podrías sí. profundizar el original del asunto? El marxismo de ahora, si se quiere, también es una vuelta al joven Marx, como se lo llama ahora, ¿no?
Esta nueva izquierda es anti-esencialista, antifundacionalista, anti-objetivista. Es una izquierda que ha tomado las banderas del irracionalismo filosófico. Ha sido una izquierda que también ha tomado a Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Sí, muchísimo. Kant, Pero a al Lacan. revés, que con el tema de la voluntad de poder, y luego lo que dicen es, tú eres Sí, malo porque tienes voluntad de poder. Y por lo tanto, sí, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es generar una voluntad de poder como revolucionaria sí. que permita cambiar tu voluntad de poder por la nuestra. Entonces están haciendo como una especie de dialéctica con la voluntad de poder de Nietzsche. Así es, pero ellos han empezado a tomar, se quiere, todos autores que se pegan un poco con el pensamiento postmoderno, ¿no? Claro. Esta nueva izquierda, lo que ha planteado, creo yo, y esto es parte de la tesis del libro, es la necesidad que tienen los izquierdistas de dar una batalla cultural. Si en la filosofía o, digamos, en la estrategia marxista clásica, los aspectos culturales, antes había que cambiar las estructuras económicas, es decir, las relaciones de producción, ahora la cuestión es a la inversa. Primero hay que modificar las superestructuras culturales y después el resto vendrá por sí solo. Entonces hay como una cosa de poner a Marx patas para arriba. Si Marx había puesto, o él creía haber puesto Hegel patas para arriba, o haberlo puesto enderezado, digamos, bueno, ahora la nueva izquierda da vuelta. Y esto viene un poco también con los avances de Gramsci, ¿no? Gramsci empezó a mirar las cuestiones superestructurales y a darle una relevancia mucho mayor de lo que le había dado el marxismo clásico. Y esto sigue, si vos querés, con Althusser y con todas sus teorías sobre la importancia de los medios de comunicación para la mantención del sistema, la importancia de las instituciones educativas, es decir, todas instituciones que no le empezó a dar luego, si vos querés ponerlo con una categoría un poco más académica, el neomarxismo. Repite lo último porque te pegó y se reprodujo rapidísimo y no se entendió nada. Los últimos 15 segundos. Ok, decía que ha habido una evolución que va desde Marx, pasa por el concepto de hegemonía de Lenin, algo de la escuela de Frankfurt también es muy importante. Gramsci da vuelta, empieza digamos, a poner a la superestructura como un foco a mirar por los revolucionarios. Luego Althusser va a explicar la importancia sustantiva que tienen las instituciones educativas y los medios de comunicación. Y luego vamos a llegar a, si se quiere, el marxismo postmoderno de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Es decir, hay toda una línea que va desobjetivizando, va desesencializando la teoría marxista hasta llegar a esto, digamos, que es un neomarxismo, o si se quiere, es una parodia de lo que puede haber pensado en algún momento Marx. Es decir, esta nueva izquierda, este neomarxismo ni siquiera va a hablar de clases sociales, para que te das una idea. O O sea, sea, no sé siquiera... usa componentes culturales como la etnia, el género, etcétera, como si fuesen clases sociales. Establece que el hombre y la mujer Sí, son clases dentro del capitalismo, que el negro y el blanco y el judío y el chino y no sé qué son clases dentro del capitalismo, y que así mismo los que son inválidos son clases y son oprimidos. De alguna manera los minusválidos son oprimidos por el simple hecho de ser minusválidos, nacieron minusválidos, es como una opresión por parte del hecho de que tú camines, oprime a una persona que anda en silla de ruedas. Hay todo un bueno, discurso sí, que sí, sí, sí. al final un poco creo yo que desnuda a Marx, porque Marx lo que decía, los pobres son pobres porque los ricos son ricos, hasta cierto Sí. punto, y cuando tú lo pones, cuando ellos mismos extreman el argumento, ellos solos convencidos, creyéndoselo, y dicen, el que está en silla de ruedas está en silla de ruedas por culpa de que tú caminas, están poniendo en evidencia el ridículo original de las ideas de la izquierda. Bueno, No sé si... es interesante, ellos no van a usar ni siquiera esta nueva izquierda va a seguir hablando de clases sociales, porque lo cierto es que el capitalismo también liberó a la clase obrera. Hoy un obrero está más preocupado, sí,
No, yo he visto los Black Lives Matters, he visto los videos de los Black Lives Matters de Estados Unidos y los he visto hablar de clases y los he visto hablar de lucha de clases. He visto Bueno, he visto los videos de gente en Estados Unidos, de los queer y de todas las feministas también hablar de lucha de clase, y el fenómeno Bernie Sanders es claro de cómo la nueva izquierda al final igual empieza a traerte un poco hacia la vieja, empieza a moverse hacia la vieja de alguna manera, lo que o pasa es intenta que resurgir la vieja al final. el concepto de clase social es un concepto económico, o sea que sería aplicado de forma incorrecta si vamos a pensar que el ser negro es ser una clase social, por ejemplo, ¿no? Que se lo utilice es interesante, pero en sociología estaría mal usado. Es por eso que la nueva izquierda lo que tiene que hacer es empezar a barrer con el concepto de clase para poder empezar a absorber estos nuevos sujetos, ¿no? Ya el obrero ya no escucha más a la izquierda. Claro. El obrero hoy en día está más interesado por cambiar su automóvil que por cambiar el mundo, ¿no? Ya se dio cuenta de la paparruchada que era todo este discurso de izquierda, el fin de la historia, ¿no? La sociedad sin clases. El obrero de hoy en los países más libres vive mucho mejor que cualquier obrero de la Unión Soviética, por ejemplo. Vive mucho mejor que cualquier rey de la época el medioevo. Entonces, seguir insistiendo para la izquierda en la propuesta utópica de un mundo sin clases después de una revolución obrera, etcétera, ya no tiene frutos en la praxis política, pero sí empezar a encontrar otros sectores marginales o digamos, y darles una explicación del porqué de su situación. Porque, por ejemplo, ellos van y ¿qué le dicen a la mujer? Tu situación es esta, y bueno, acá yo tendré que hacer como un matiz, ¿no? Porque por suerte las mujeres que están escuchando a la nueva izquierda son muy pocas. Lo que es alarmante es que son muy militantes. Y esto pasa en general con toda la nueva izquierda. Ellos se acercan a ciertos movimientos que en términos de cantidad son minúsculos, pero tienen un poder de llegada, un poder de praxis política, un poder de hegemonía sobre los medios de comunicación y sobre las instituciones académicas, que terminan dando esta sensación de, digamos, un pensamiento establecido, ¿no? Por eso hoy, por ejemplo, en nuestros países se habla mucho sobre la violencia de género. Allá en Chile, pero acá en Argentina se habla mucho sobre la violencia de género. Y ya es un concepto que se ha hecho carne. Acá también se habla mucho de la violencia de género. Acá también se habla mucho de la violencia de género. Quiero contarte algo. Mira, hace poco salió un spot publicitario del gobierno, donde salían varios personajes famosos que decían, él controla mi dinero porque me ama. Él no me deja salir porque me ama. Él se preocupa por cómo me he visto porque me ama. Él controla mis amistades y tiene las claves de mis redes sociales porque me ama. Y después decía, no más violencia, todo eso es violencia contra la mujer. Y yo decía, eso no lo hacen las mujeres. O sea, perdón, eso no lo hacen los hombres hacia las mujeres. Eso es lo más normal todos los días, es que lo hagan las mujeres hacia los hombres, que te controlen las redes sociales, que no te dejes salir, que no te dejes tener amigas, que te quiten la plata. Eso tú lo ves cotidianamente de la mujer hacia el hombre. Pero sin embargo, el gobierno de Chile, en un spot publicitario, estaba tratando de convencernos de que éramos los hombres los que se lo hacíamos a las mujeres. Tiene que ver con los dos sexos, son prácticas que están establecidas en lo que un antropólogo podría llamar el juego de los sexos, ¿no? Son reglas, son modos digamos, de práctica sexual, si vos querés incluso, ¿no? No de sexualidad, pero esto no es, digamos, un ataque unilateral que siempre tiene como victimario al hombre y como víctima a la mujer. Vos fíjate qué farsa todo esto de la violencia de género, que lo que viene a hacer ideológicamente es a imponer un concepto y a imponer una concepción de ese concepto, la cual es, insisto, que hay una suerte de guerra que va siempre desde el hombre hacia la mujer, pero donde se han efectuado, en otros países, donde se han efectuado investigaciones sobre la violencia entre los sexos, tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre, se ha constatado que la mujer también
es violenta con el hombre, solamente que tiene otros tipos de violencias y no tiene la misma fuerza física. Entonces, uno llega uno tendría que pensar que en todo caso la violencia es el problema. No es el problema quién es la víctima o quién es el victimario. El problema es la violencia en sí misma, independientemente de si quien la recibe es un hombre o es una mujer. El tema es que acá hay una colectivización, y esto también tiene que ver con la izquierda, una colectivización de las víctimas. Y vos fíjate cómo se empiezan a instrumentar todos estos conceptos como la violencia de género, que ¿qué significa realmente? La violencia de género es aquella que se efectúa del odio de género. Es decir, yo golpeo, por ejemplo, a una mujer porque yo odio a la mujer como tal. Es exactamente la misma lógica que usamos cuando hablamos de violencia de razas. Es aquella violencia que se efectúa con arreglo al odio de razas. Yo le pego, por ejemplo, a una persona de color negro porque yo odio a las personas de color negra. Tengo un problema racial, ¿no? El gran problema es que cuando hay una mujer víctima de la violencia de un hombre, se nos presenta inmediatamente a través de todos los medios de comunicación, todos los discursos políticos, todas las instituciones salen a la palestra a imponer la idea de violencia de género cuando no se constató que esa violencia haya sido el odio contra la mujer por su condición de mujer. Entonces empiezan a generar toda una sensación de que hay una guerra de sexos. Esta guerra que ya planteaba, insisto, Engels en aquel libro que ya tiene varios años. Pero es este círculo que vos también mencionabas, los peligros de que la nueva izquierda en verdad tenga mucho de viejo, ¿no? Hay, digamos, un reacomodamiento de la izquierda que todavía no es claro, porque está sucediendo ahora. Entonces lo que podemos hacer nosotros es observarla y lo que podemos ver hasta ahora. No quiere decir que estos movimientos de cambio sean establecidos. Aún no cuajan y están ahí fraccionándose y reunificándose y fracturándose y reunificándose constantemente, porque aún no cuajan. Los que sí han cuajado han sido los del Foro de Sao Paulo y esa izquierda más conservadora que está campeando en gran parte de nuestro continente, ¿no es cierto? De nuestra es una izquierda, claro, pero esa es la izquierda que se ha institucionalizado, sí, que ha llegado al Estado. Es la, digamos, la izquierda que se metió en la arena política. La vieja izquierda, el problema que tiene es que ha hegemonizado lo que Gramsci podría llamar las instituciones de la hegemonía, es decir, las escuelas, las universidades, los medios de comunicación, etcétera, aquellas instituciones propias de la sociedad civil. Pero Maduro es homofóbico, es machista, claro. Evo Morales es homofóbico, es machista, Rafael Correa es homofóbico, es machista, el tipo Raúl Castro es homofóbico, es machista. Y tú dices, bueno, entonces la nueva izquierda, ¿dónde está? Está claramente, o sea, lo vemos en los medios de comunicación, la vemos en las aulas de las universidades, pero parece que no, es puro ruido. En cambio, parece que la que da más miedo es la vieja izquierda con el discurso reconvertido medio católico y democrático, pero que al final son los mismos que hace 10 años, 20 años tenían la metralleta. Se está empezando a caer en todo nuestro continente. Yo no creo que vaya a durar una década más en el poder Mira, en Chile, ¿cómo está la imagen de la presidenta de ustedes? Está bastante mala, con casos de corrupción. Por debajo del 20%. Por debajo del 20% tiene aprobación y la desaprobación supera el 70%. En Bolivia, Evo Morales perdió el referéndum para ir por otra reelección. En Ecuador han perdido alcaldías. En Argentina han perdido el poder también. Entonces, yo creo que la amenaza que se abre ahora cuando los populismos de la región empiezan a caer es la reacción de esa vieja izquierda que va a empezar a realinearse nuevamente con esta nueva izquierda y va a seguir ejerciendo, digamos, sus poderes desde las aulas, desde las universidades, desde los medios, y es donde no se la enfrenta. Ese es el gran problema. Yo tuve una discusión hace unos días con una chica en una radio acá, con una feminista radical, en una radio de Argentina,
Sí, la Y vi, ella me pero planteaba, sí, te quería preguntar sobre eso porque ella claramente, ella estaba en una radio, ella tenía poder comunicacional, de hecho tú te hiciste mucho más conocido por el enfrentarte con ella y sin embargo a ella, ella te acusaba a ti de tener la hegemonía. bueno, a eso iba justamente, de que yo estuve hablando con ella en su radio, porque yo no tengo una radio, y yo le dije, ¿cómo que yo tengo la hegemonía? Quiero que me nombres persona, un solo libro, un solo autor, que no sea yo, que esté en contra de la ideología de género. Y no me pudo decir ni uno solo. Es que ni siquiera los medios se animan a hablar sobre esto. Te digo, pues yo escribo en muchos medios de acá de Argentina, y cada vez que les envío alguna nota que tenga que ver con el feminismo, desde una mirada crítica, no la publican. No se animan porque, bueno, los efectos de la dominación ideológica de esta nueva izquierda son muy fuertes, porque ya se ha hecho, esto es un proceso que lleva años de años, yo diría décadas. Y yo encuentro algunas raíces históricas que pueden sonar un poco Hollywood, pero es interesante que te dé el dato. Vos sabés, por ejemplo, que de la KGB, el 80% de su presupuesto no se utilizaba para espionaje, sino para la penetración ideológica de Occidente. Vos sabés, por ejemplo, que en la Unión Soviética se prohibieron las revistas del feminismo, se exiliaron a feministas, y recién a partir de Simone de Beauvoir y capaz algunos años antes también, todo ese movimiento que se había gestado se traslada con suma fuerza aquí a Occidente. Hay muchos ex agentes de la KGB que empiezan a hablar sobre esta invasión ideológica de Occidente desde por lo menos la década del 50 hasta la caída de la Unión Soviética. Entonces yo insisto, yo creo que esto ha sido el fruto de dos cuestiones. Por un lado, una hegemonía importantísima, poderosísima, que tiene la izquierda, que ejerce el control en todo nuestro mundo occidental sobre los medios de comunicación, sobre las aulas, sobre las universidades, etc. Y por otro lado, por la inacción de los que creemos en el mundo libre. Te digo por qué. Sí. Quiero avanzar en ese punto, pero por otro lado, acá en Sí, Chile pasa sí, sí. mucho que te dicen, incluso a un amigo mío le dijeron, un amigo mío estaba en la universidad conversando con otros sobre política y les dijo, yo creo que la educación no es un derecho. Y Sí. una de las profesoras se le acercó, le llamó para un costado y le dijo, por tu seguridad física no vuelvas a repetir eso. Bueno. Y no la estaba amenazando, y no lo estaba amenazando, le estaba previniendo. Sí, sí. Pasa que de pronto las veces son pocas personas, pero son muy gritonas, pero no solamente son personas gritonas, son personas en extremo violentas, te hacen una funa y te queman un local y tiran piedras y rompen todo y te escupen y etcétera. Yo vi un video en Argentina de una iglesia a la que las feministas atacaban y había unos tipos Todos rezando. los años pasa eso. Todos los años. Ahora vos fíjate que. Sí. Mi tía Fíjate dio un que interesante. simposio, mi tía dio un simposio contra el aborto en la Universidad Católica. Yo soy pro aborto, pero creo en la libertad de expresión. Mi tía dio un simposio contra el aborto en la Universidad Católica y salieron con las manos en alto, recibiendo escupos, patadas, palos. Ah, entonces, lo que quiero tocarte es que esa hegemonía también la tienen porque tienen la capacidad de organizarse políticamente para ejercer un nivel de violencia que el resto de la sociedad no está preparado a recibir. Lo que pasa es que yo creo que el mundo, digamos, libre, después del fin de la Guerra Fría, uh, se durmió en un triunfalismo que no fue. Se pensó, llegamos al fin de la historia, no el de Marx, sino el de Fukuyama. ¿No? Hemos llegado hasta acá, ya no hay vuelta atrás, ya el peligro se fue, vamos a sentarnos a disfrutar y a gozar de nuestras economías libres, y este es el fin de la historia, ya no hay más izquierda. Y mientras nosotros estábamos en esa, la izquierda se estaba rearmando, estaban con sus simposios, con sus reuniones, con todo su microclima de intelectuales rearmando todos estos discursos que estamos viendo sus efectos hoy. Hay otros libros más allá del de Francis Fukuyama, por ejemplo, El fin de las ideologías de Daniel Bell, en Harvard, ¿no? Esto de que estamos yendo a un mundo donde las ideologías ya no van a tener asidero en la realidad, ya no van a tener que ver con nuestra política, vamos a ir a un mundo de la técnica,
Bueno, hoy podemos ver que eso no fue así, que nos dormimos en los laureles. Y vos fíjate que no... Años, ¿Perdón? hace 4 años en un almuerzo familiar mi abuelo me dijo, ya no importan las ideologías, lo que importan son los técnicos, y empezó una discusión acaloradísima, guiándome, porque yo le dije, las Mirá, ideologías son vos sabés importantes. que es interesante el tema, porque los técnicos en un gobierno generan una tecnocracia, que no es lo mismo que una política, digamos, que llegue a las masas. Los técnicos tienen una imposibilidad de llegar a las masas porque no hablan el lenguaje de las masas. Ahí vos ya tenés un freno de nuestros técnicos liberales, que en general son técnicos, más que intelectuales, que no han llegado al terreno de la filosofía, no han llegado al terreno de la sociología, de la antropología, de la historia, se han quedado en general en las cuestiones de los gráficos de barra, de las plantillas de Excel y a mostrarnos, bueno, cómo funcionaría el mundo de sus supuestos. Es interesante, yo digo, hay que hacerlo, es importante dar también la pelea en ese campo académico, pero lo cierto es que el homo economicus no existe, ¿no? Y que los hombres están más hechos de cuentos que de cuentas, al final y al cabo. Ese es el poder de los intelectuales que Gramsci ya hablaba en sus días. Perdón, no es que el homo económico no exista, es que el homo económico está muy mal definido. Bueno, Hay ok. un homo económico que tiene otra escala de valores, básicamente, o hay un homo económico que está preocupado de otro tipo de valores, o de otra forma de valores, y no meramente los económicos. Sí, y hay un homo symbolicum también, que es el que no ha visto el liberalismo porque ha pensado, bueno, esto la verdad que no tiene el mismo rigor científico que puede tener la ciencia económica, ¿no? Que ha sido un poco así. Pero sin embargo, el sentido común se crea, yo te diría, mucho más desde una cátedra de sociología que desde una de macroeconomía. Claramente. Porque, ¿perdón? Claramente. Bueno, porque los intelectuales salen de ahí. Los otros son técnicos, hay que tenerlos en los gobiernos, hay que tenerlos para tener una buena gestión. Pero ¿por qué te pensás que, por ejemplo, en la antigua Grecia, los sofistas tenían un papel tan importante? Porque enseñaban a hacer lo que hoy diríamos relatos, ¿no? Enseñaban cómo usar la palabra en política, lo importante que son las palabras para la política, la retórica, ¿no? La retórica y la política han estado desde la antigüedad juntas, y ese es el rol de los intelectuales. El mundo nuestro se hace con palabras. Nuestras comunicaciones están hechas en base a palabras y son tan importantes que fíjate que recién hablábamos de la idea de violencia de género, cómo un concepto de 3 palabras nos puede bajar una ideología de que los hombres están en una guerra contra mujeres. Son 3 palabras. Están mal usadas, pero su mal uso nos hace creer en eso. Te cuento un caso. En Canadá, el Parlamento encargó un estudio hace algunos años de violencia entre los sexos, lo que hoy llamamos violencia de género. Y una vez listo ese estudio, se dieron a conocer solamente los datos relativos a los casos de violencia que ejecutaban los hombres contra las mujeres. Lo que se pensó en ese entonces era que no se publicaban los datos de las mujeres hacia los hombres porque eran insignificantes. Entonces eso le dio al Parlamento de Canadá la posibilidad de armar un paquete de leyes que se tituló La guerra contra la mujer. Pero luego, a los pocos años, se conocieron todos los resultados de ese estudio y la conclusión era que las mujeres eran tan violentas como los hombres. Entonces no era un problema de sexo, era un problema de violencia y de no entender que los móviles de la violencia son un poco más complejos que una cuestión de odio de género, ¿no? Y mientras sigamos haciendo análisis reduccionistas sobre la violencia, no vamos a poder ayudar a las mujeres. Es por eso que el feminismo, en su alianza con el neomarxismo, lo último que hace es ayudar a las mujeres. No le importa a las mujeres. Vos hablabas que habías visto hace poquito tiempo un video en Argentina de unos grupos de este feminismo radical atacando iglesias católicas. Eso te cuento que pasa todos los años en lo que se llama el Encuentro Nacional de Mujeres. Ahora bien, ¿por qué esas mujeres jamás se meten, por ejemplo, con mezquitas? ¿Por qué? Porque las queman.
¿Perdón? Porque las harían volar. Claro, es que eso está pasando. Yo veo todos los días noticias de cómo la están pasando las mujeres en el Medio Oriente, y sin embargo nuestras feministas están más preocupadas a ver si la depilación es una opresión del patriarcado o no. ¿No? Claro. Y nadie las obliga a depilarse. El video que vi yo fue bastante chocante, yo recuerdo. Déjame relatar un poquito este video, después si lo pueden buscar en internet, o si tú puedes postear el link, o yo lo voy a buscar, si acaso lo voy a postear después el link. Era una cadena de hombres rezando, de mujeres rezando alrededor de la iglesia, protegiéndola de un grupo de personas, de un grupo enorme de mujeres y algunos homosexuales que pretendían quemarla, y los escupían, y las mujeres estas de ellos les ponían los senos en la cara y les hacían todo tipo de insultos y golpes, combos, patadas, piedrazos, mientras ellos simplemente hacían una cadena humana y rezaban su Padre Nuestro, que yo creo que no tiene ningún efecto. Rezar el Padre Nuestro no te sirve de mucho. Tal vez por eso yo creo que atacan a los católicos, porque los católicos se defienden rezando el Padre Nuestro y los musulmanes les ponen una bomba. Pero, Sí. el nivel de Mira, violencia es altísimo. Perdón, te Para sumo mí, un dato. No solamente les tiran piedra, los pintan con aerosoles, les pegan patadas, les ponen los senos, sino que también les tiran orina y materia fecal de ellas mismas. Ellas mismas al frente de los católicos orinan en botellas, defecan sobre la calle y luego agarran sus heces y se las tiran a los religiosos. claro. Entonces es un nivel de violencia que supera incluso nuestra imaginación. Y es por Y eso si bien también que... Sí, perdón. Es por eso también, yo digo, si yo tengo, yo soy, a ver, yo soy una persona corajuda, pero me imagino una persona que no tiene cierto nivel de valor y está en un medio de comunicación y resulta que tiene que publicar una columna tuya que critica el feminismo y tal vez está de acuerdo incluso con tu columna, pero dice, me voy a meter en un problema, me van a ir a mi casa a gritar con un megáfono, no me van a dejar ir a trabajar, van a agredir a mi familia, van a perseguirme por donde sea, no lo hago, no publico la columna de Agustín Laje. Entonces, es un poco, yo creo que es un poco eso, es la intimidación de la violencia, porque si fuera solamente porque se van a enojar conmigo, lo publico. Pero, pero su enojo significa consecuencias graves. Mira, ya hay muchas consecuencias graves, sobre todo en el primer mundo. Por ejemplo, en Canadá, una persona de nombre Alan Elliott fue encarcelado por 6 meses por discutir con una feminista por Twitter. Invito al público que busque la noticia. Ha salido por todos lados. Esto fue, me parece, hace 2 o 3 años. O sea, el Hace Estado usó nada, sus aparatos... ¿Perdón? nada le cerraron de por vida la cuenta de Twitter a Milo Yiannopoulos por discutir con una feminista. Pero Yo, imagínate... yo no sé si tú estás, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas con Milo, pero creo que él fue muy valiente en dar la cara, ha sido muy valiente en dar la cara. Pero de hecho, ahí va una pregunta importante para mí. ¿Tú no tienes miedo de pronto que te bloqueen las redes sociales, que te cierren las redes sociales y que de pronto tengas un ataque mediático importante contra ti por el hecho de estar peleando con la feminista? ¿O crees que todavía no tienen el suficiente poder aquí en Latinoamérica como para llegar a ejercer ese tipo de daño? Pasa siempre. Mira, yo antes que este libro saliera, quise usar una especie de termómetro, ¿no? Para ver a ver cuánto interés podía causar este tema. Y publiqué una columna que establecía vínculos entre el feminismo de tercera ola y el feminismo queer, porque esto es importante. Yo no soy antifeminista. Yo ataco sobre todo 2 versiones del feminismo. El feminismo de tercera ola y el feminismo queer. Y yo está al lado del feminismo de la primera ola. Esto es el feminismo que reclama igualdad ante la ley, simplemente. Ahora bien, vuelvo. Cuando yo publiqué esta nota entre autoras y movimientos feministas de la tercera ola y de la llamada ola queer, con las demandas de la pedofilia, esto no lo digo yo, insisto, esto ha salido en libros escritos, por ejemplo, por Firestone, por Kate Millett,
era una solicitada de Simone de Beauvoir, por Beatriz Preciado, por Diana Torres, etcétera. O sea, son muchas las autoras que han hecho una reivindicación de la pedofilia sobre las mismas bases filosóficas que hacen sus reivindicaciones de género. Yo saqué esta nota y mi Facebook fue bloqueado 3 veces en 48 horas a raíz de esa nota. El Facebook de Nicolás Márquez, que es el coautor de este libro, fue bloqueado por 1 mes por discutir con una feminista en su propio muro. Es decir, en el muro de Nicolás Márquez se metió una feminista a discutir con él, lo denunció Nicolás Márquez y su muro fue bloqueado por 1 mes entero, en medio de nuestra gira nacional. Wow. Esto es algo que pasa todo el tiempo y la izquierda, como vos hablabas hace un rato, es muy violenta. Nosotros hace 3 años, sacamos otro libro. Cuando lo quisimos ir a presentar en una ciudad de Buenos Aires que se llama Bahía Blanca, los grupos de izquierda amenazaron con atacar el lugar y nos dieron de baja el evento. O sea que sí, ellos están listos para actuar, pero nosotros con Nicolás estamos también listos para hacerle frente. Y eso es lo que venimos haciendo desde hace tiempo ya. Y con este tema nos ha interesado. Sí. Este es el punto al que quería llegar. ¿Crees tú? Esta es mi opinión. Este es mi motivo actualmente de lucha hoy en día en Chile. Creo yo que tanto en el plano de la visión económica, liberal, libertaria, como y objetivista, capitalista, si se quiere, como se llama este programa, Capitalismo Revolucionario, como en la visión cultural de libertades plenas, sobre todo libertad de expresión, y de la idea de que cada persona es dueña de sí misma, y de que eso no significa que tú puedas imponerle tu realidad al otro, y todas estas ideas que nosotros sostenemos en este momento están fallando no por falta de gente, y no por falta de verdad, y no por falta de razón, sino por falta de coraje. Sí. Creo yo que lo que falta son personas como tú, lo que faltan son personas como tu colega, que se me va el nombre, y que lo que hagan es levantar la cara, ponerse ahí y estar dispuesto a recibir el daño para que se levanten todos esos que están con miedo. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Crees tú que esa es la estrategia correcta hoy en día en nuestro continente? Yo creo que lo que tenemos que hacer los liberales es ser cada vez más políticamente incorrectos. Es la forma de empezar a resquebrajar la hegemonía. Ajustarnos a los cánones discursivos de quienes tenemos enfrente no es el camino a seguir. Tampoco es el camino a seguir guardar silencio sobre temas que pueden resultar incómodos para la sociedad. Si nosotros conocemos y estudiamos y tenemos nuestra óptica sobre ciertos temas, sean o no sean políticamente incorrectos, hay que salir a la lucha intelectual y política. Esto que vos hablabas sobre el coraje es muy interesante. Te comento que acá en Argentina, por ejemplo, hubo una reacción de algunos grupos liberales o, digamos, líderes del liberalismo de Argentina que estuvo en contra de este libro. Pero estuvo en contra de este libro antes de haberlo leído. ¿Y cómo uno hace para estar en contra de un libro que no leyó? Bueno, porque ellos dicen, este no es el momento para meterse con estos temas. Entonces, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es, o sea, que a mí se me diga, entonces, ¿cuándo es el momento? Vamos a llegar a lo que pasa en Canadá, que hace falta un Alan Elliot preso por discutir por Twitter. Hay que llegar a la instancia del País Vasco, por ejemplo, que se está prohibiendo el juego del fútbol en los patios de recreo de las escuelas, porque es un deporte que territorializa en función del género del espacio del patio. Hay que llegar, por ejemplo, a lo que está pasando en pueblos de Francia, donde por ley el Estado, ordenanzas, el Estado ha prohibido el uso de palabras como, por ejemplo, señorita en francés, porque dicen que no existe su equivalente en masculino, es decir, no hay un señorito. Entonces, el Estado prohíbe el uso del término señorita. Es muy interesante. Mira, en Colombia, para venir más cerca nuestro, en Colombia los grupos feministas están pidiendo que se prohíban los mariachis por las letras de sus canciones, que serían en pro del machismo, en pro del hombre, etc. Esto es un peligro importante para la libertad. Y yo creo que los liberales, ahora que no ha llegado con tanta fuerza todavía a nuestros países, es cuando más fuerte tenemos que saltar. Y si no, que me digan cuándo hay que hacerlo.
Entonces sí, falta mucho coraje. Vos, esta charla empezó de una manera muy interesante. ¿Por qué no se han metido contra el populismo y se han metido con esto que ustedes llaman la nueva izquierda? Bueno, porque nadie lo ha hecho todavía. Contra el populismo tenemos muchos libros escritos, tenemos mucha gente ya dando charlas y conferencias, etcétera. Tenemos gente hablando en los medios de comunicación, como es el caso de Alex Kaiser, que me encanta lo que él hace, lo que su fundación hace, pero bueno, no había todavía nadie hablando sobre estos temas, que son tan graves como los otros, porque van por canales subterráneos. Sobre eso, la pregunta tenía más que ver precisamente con lo mismo, con que tú me expresaras eso, pero yo cuando vi esto dije, esto está pasando aquí, yo también quiero participar. Cuando vi tu debate con la humorista, se me olvida el nombre de ella. Malena Pichot. Malena Pichot, se me olvida el nombre de todo el mundo, en verdad. a mí igual, no te preocupes. Pero el tema es... pero no se me olvida el nombre de Hegel, es interesante. Vale, el tema es que, a ver, mi experiencia con respecto a eso mismo que tú decías, con lo del libro y los libertarios que estaban en contra de que lo publicara, cuando hubo en Chile un escándalo con un tema de ley antitrust, porque unas empresas que vendían papel higiénico se habían coludido para fijar precios, ¿no es cierto? Y yo respaldé la colusión a través de una columna. Es un tema complejo, es un tema difícil. Yo dije, ellos son los dueños del producto que realizaron, ellos son dueños de ponerse de acuerdo, y lo que debería haber son menos barreras de entrada para que más personas ingresaran al mercado y pudieran ofrecer ese servicio, si es que se puede ofrecer más barato, porque la verdad es que las empresas que se coludieron eran muy baratas, eran las más baratas del mercado. Y recibí fuego amigo muy, muy brutal, porque dijeron, estás dejando a los libertarios mal, porque toda la gente ve que la ve con la colusión como algo malo, y por lo tanto, si tú tú te pones a defender la colusión diciendo que es algo bueno, entonces te van a odiarnos a todos por tu culpa. Con lo mismo es lo que te dijeron. Todo el mundo está viendo que el feminismo y la ideología homosexual como algo bueno, y tú vienes y escribes un libro diciendo que es malo, y entonces van a decir que nosotros somos malos, etcétera. Entonces, me imagino que ese fue el tono del fuego amigo que tuviste, y ese fuego amigo es muy peligroso. Yo lo llamo sabotaje, pero esa experiencia es importante. Yo veo, siempre me acuerdo de un análisis que hace John Stuart Mill sobre cómo se llegan a imponer las ideas en una sociedad, ¿no? Y él dice que necesariamente las nuevas ideas, o las ideas, digamos, que no están ya impuestas, pasan por una fase de ridiculización, en la cual uno va a ser víctima de los ataques, no solamente, insisto, no solamente de sus adversarios, sino de la sociedad en su conjunto, que ha creído en una idea establecida que es a la cual uno viene a atacar. Lo que no tienen que tener los liberales, yo creo, es el miedo a esa instancia, porque hay que pasar por esa instancia. Hay que pasar porque nosotros estamos en la contrahegemonía. Esta gente que está escribiendo desde hace años, empezó así también. Las teorías queer eran un disparate para las universidades, y hoy en día son los que dan cátedra. Hoy en día se hacen carne política, digamos, por ejemplo, en prácticas político-estéticas como el post-porno, que no sé si ha llegado allá a Chile, pero acá a Argentina sí. No lo conozco, al menos yo. No soy muy aficionado a la pornografía, así que no lo conozco. No es una... Acá un roommate mío que es bastante aficionado a la pornografía me dice que no, que por lo menos él no tiene noticia del post-porno. Mira, el post-porno, para que te des una idea, es una forma de práctica política, no es una práctica estética, digamos, por eso no es una pornografía común y corriente, sino que se hace en vivo, en espacios públicos o privados, pero que después se distribuyen por las redes, en la cual se practican, digamos, lo que las filósofas queer llaman prácticas contrasexuales. Ellos tienen la teoría de que el capitalismo hegemonizó al pene y a la vagina como órganos sexuales privilegiados, y que una estrategia revolucionaria de la izquierda tiene que ser resexualizar otras partes del cuerpo. Por ejemplo, cómo masturbarse un brazo, cómo masturbarse el cuero cabelludo, cómo masturbarse el pie. Entonces, esas prácticas que vos te reís, que son ridículas, ¿sabés quién las enseña? La profesora de la Universidad de París. O sea que ella ha pasado por la fase de ridiculización, y sin embargo hoy es una autora bestseller que da cátedras en París y forman a politólogos allí.
Y ella enseña cómo masturbarse un brazo como si fuese una receta de cocina. Y es muy gracioso. Yo te lo sugiero leer. Se llama El Manifiesto Contrasexual, donde nos enseña todo esto, a ser obreros de la sexualidad o algo así, ¿no? Y ella, en todas En estas el, prácticas que nos incita a hacer, siempre las concluye con fingir un orgasmo. Entonces uno se tiene que masturbar un brazo de cierta forma, siguiendo ciertas pautas, y al final tiene que fingir un orgasmo. Y yo en el libro, en mi libro, hago hincapié sobre esta palabra. Digo, claro que lo tiene que fingir, estúpida. Claro que lo tiene que fingir porque nuestro cuerpo tiene condiciones biológicas y naturales que no tienen nada que ver con el capitalismo. No hay una hegemonía del pene y de la vagina porque el capitalismo haya estirado sus tentáculos hacia esas zonas pudorosas, ¿no? Mira, Pero vos fíjate cómo estas ideas que son ridículas se han impuesto. hace poco había un evento en Facebook muy promocionado que se llamaba Taller de Masturbación Femenina, donde se supone que le iban a enseñar a las mujeres a masturbarse. Yo no puedo creer que alguien tenga que ser enseñado a masturbarse, pero nosotros lo vimos, esto era en Chile, y nosotros lo vimos y un amigo entró y empezó a trolear y empezó a decir, bueno, yo tengo vagipoto y me interesa masturbar mi vagipoto. ¿Me podrían enseñar a obtener placer por medio de mi vagipoto? Todo esto en troleo. Yo también entré y entramos varios a decir lo mismo. Yo también tengo vagipoto, ya, pues ayúdenme. Y ellas empezaron a decir, este es un evento separatista, exclusivo de la, y segregacional, exclusivo de las mujeres. Y nosotros decíamos, separatista, segregacional, las palabras que usan sin pudor estas personas. Sí, es impresionante. Porque nosotros estábamos troleando, pero si hubiera llegado un homosexual de verdad, con ganas de participar de la actividad, lo habrían dejado fuera, no con el argumento de este es un evento privado y nos reservamos el derecho de admisión, sino con el argumento de somos segregacionistas y somos separatistas del sexo femenino. Bueno, Entonces, ahora sí, el nivel de fascismo que encierra es descarado y después cuando tú les dices feminazi, dices, pero ¿cómo feminazi? Yo creo que nosotros tenemos que empezar a jugar con las palabras un poco también. Eso es una forma de resistir a la hegemonía, jugar con las palabras. Entonces hay una delegitimación importantísima en empezar a llamarlas como, por ejemplo, feminazis o hembristas, para marcar la condición de reverso del machismo, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero con el signo opuesto. Pero las prácticas son Claro. las mismas, son tan violentas como un machista, son tan autoritarias como un machista, pero tienen otro sexo. Lo interesante de esta cuestión de la ideología de género es que nos ha llevado a la conclusión, o es lo que se enseña hoy en día, de que la sexualidad no tiene un núcleo natural, ¿no? Es solamente una construcción del discurso. Entonces, con arreglo a esa filosofía irracionalista y anticientífica, uno puede llegar a la conclusión de que la cultura... Basado ¿Perdón? originalmente en un miembro del partido nazi que era Heidegger. Claro, claro, claro. Y ellas van a llegar a estas conclusiones de que el sexo, bueno, como dice Simone de Beauvoir, una no nace mujer, mujer una se hace. Es decir, no hay nada en nuestra esencia, en nuestro cuerpo natural, en la realidad objetiva que tenga asidero realmente. Nosotros somos una construcción de los discursos políticos. En eso se basa el feminismo posmoderno, el feminismo radical, que es lo más fuerte hoy. Y fíjate que otra autora, que es Judith Butler, que es, digamos, si se quiere, una autora fundacional para la ideología del feminismo queer, ella dice, en verdad el sexo siempre fue género. Es decir, están negando las bases naturales de la sexualidad y poniendo todo como una construcción de la cultura. Y esa filosofía nos lleva al absurdo de creer que el pene o la vagina han hegemonizado nuestro cuerpo sexual por la opresión del patriarcado, del heterocapitalismo, etcétera, ¿no? Es todo un círculo vicioso que es contra el que hay que atacar, no simplemente porque sí, sino porque es un peligro real y concreto. Y si no, miremos lo que está pasando, insisto, en los países del primer mundo, donde las libertades ya se empiezan a cercenar en nombre de estas ideas. Vos fíjate, en el debate que yo tuve con Mariana Pichot, en un momento ellas me dicen, porque eran 3 personas contra mí, y ellas me dicen, lo natural no existe. Yo le digo, ah, sí, bueno, ¿y vos por dónde ingerís tus alimentos? ¿Por tu boca o por el ano? Si ella me respondía eso, tenía que aceptar que nuestra condición de seres humanos
tenemos un margen de libertad que está dado por nuestra condición de seres culturales, pero también tenemos digamos, un ancla natural, que es con lo que nosotros llegamos a este mundo. Por más que yo quiera ingerir mis alimentos por el ano, no voy a poder hacerlo, o me voy a enfermar, ¿no? Y ellas lo que me contestan es, no, pero hay otras personas que usan tráqueas ortopédicas. Y digo, claro, eso es gracias a las personas que estudiaron la naturaleza del cuerpo humano, que conocieron su fundamento, su funcionamiento, y que pudieron armar este aparato para reemplazar tu boca, ¿no? Entonces, estas ideologías son tan anticientíficas que no tienen en cuenta ningún dato científico duro ni de la neurobiología, ni de la neurociencia, ni de la psicobiología. En fin, están alienados, pero son muy fuertes y están muy presentes en las universidades. Insisto, la persona que nos invita a avanzar con prácticas contrasexuales es quien enseña ciencia política en la Universidad de París. Nada más ni nada menos. Claro. Bueno, quería ya como llegar a finalizar, no porque no esté entretenido, sino porque ya llevamos más o menos una hora y es como el tiempo Íbamos a adecuado. hacerlo de media hora, supuestamente. Sí, ya es el tiempo adecuado para que después la gente tenga ganas de verlo. Sí, Los que lo vean después. Hemos tenido más o menos un promedio de 35 espectadores, lo cual es bastante para mi canal. perfecto. Ya Y, seguramente y quiero, por YouTube seguramente va a empezar a girar esto. la idea es que tú des tus palabras finales, algo justo, y yo también voy a dar las mías. Bueno, me interesa, por un lado, un mensaje a los liberales que es no tener miedo. No tener miedo a los ataques, a la ridiculización, es una instancia por la que vamos a tener que pasar. Al público en general, invitarlos a leer esta propuesta. Yo no soy ningún misógino, no soy digamos, yo no odio a los homosexuales, no tengo ningún problema, yo creo en las libertades individuales, pero creo que la ideología de género es una amenaza justamente contra nuestras libertades individuales por lo que estoy viendo en el resto del mundo. Así que simplemente invitarlos a que lean el libro, que lo tengo aquí, que lo muestro a cámara, y comentarles que si están en el extranjero lo pueden adquirir por Amazon a un precio muy bajo. Bueno, me quedé sin internet en un momento y Agustín Laje se quedó solo. Así que estoy grabando después de esta despedida. Repetir lo mismo que dijo Agustín, tener coraje, tener valor, avanzar, porque tenemos que luchar en todos los frentes, aunque algunos parezcan no tan abiertos como otros, aunque algunos parezcan más difíciles que otros. No hay que tener miedo al ridículo, no hay que tener miedo a dar la pelea, no hay que tener miedo a la violencia de esta gente, porque si los padres fundadores de los Estados Unidos hubiesen tenido miedo de los casacas rojas que daban mucho más miedo que las feministas actuales, viviríamos en un mundo mucho más tenebroso. Es para mí una inspiración en la lucha que está dando Agustín en este momento en Argentina y en el resto del continente, y espero poder dar yo también el ancho, y quiero que cada uno de ustedes también lo dé, para que defendamos nuestras libertades de quienes quieren destruirlas. Esto ha sido Capitalismo Libertario, con un par de problemas técnicos. Buenas noches.